Una de las obras de ingeniería más fascinantes de los incas fue la gran red de caminos que conectaba su imperio. El camino inca sigue la legendaria ruta para llegar a la ciudadela de Machu Picchu. Viajamos desde México para caminar 4 días en las profundidades de los Andes peruanos. Un total de 42 kilómetros en el que atravesamos exuberantes bosques nubosos, sitios arqueológicos y contemplamos paisajes andinos de gran altitud. Cruzaremos terrenos accidentados y caminaremos por senderos de piedra que conducen a la Puerta del Sol, la entrada principal por donde accedían los antiguos incas a Machu Picchu, Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Esta travesía inolvidable combina aventura con cultura. Escucharemos de viva voz el quechua, uno de los principales idiomas del poderoso imperio que floreció en Perú del año 1200 al 1500 de nuestra era. El imperio inca era llamado Tahuantinsuyo. Estaba compuesto por 4 regiones y tenía una extensión de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, casi el doble del territorio del Perú actual. Se extendió verticalmente al oeste de Sudamérica, abarcando parte de Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Su capital era la ciudad de Cusco, que significaba el ombligo del mundo. Desde Cusco salimos con nuestros guías de Ave Expeditions. Viajamos por aproximadamente 1 hora y media hasta el pueblo de Ollantaytambo. El sitio de Ollantaytambo se trata de uno de los complejos arquitectónicos más monumentales del Imperio Inca. Debido a sus descomunales muros parece una fortaleza. Fue en realidad un tambo o ciudad de alojamiento, ubicado estratégicamente para dominar el valle sagrado de los incas. El carro nos dejó en Piscacucho. El kilómetro 82 es el punto de inicio oficial del camino inca. Aquí preparamos las mochilas para entregarlas al equipo de porteadores. Ya nos encontramos en el kilómetro 82, el punto de inicio del camino inca, y estamos pesando nuestras mochilas porque aquí no hay caballos. Está prohibido en el camino inca para cuidar los sitios arqueológicos llevar caballos. Entonces hay gente, los porteadores, que llevan nuestras cosas. Sin ellos no seríamos nada. Ellos van a llevar los alimentos, las carpas, las tiendas de campaña. Solamente podemos llevar 4 kilos de artículos personales. Siguen 5 kilos. Son 5 kilos. Voy a tener que llevar cargando esto. Vamos a ver otra vez. Listo, 4 kilos y 300 gramos. En la bolsa de viaje de 4 kilos debes de guardar la ropa y las cosas que no necesitas mientras caminas. Otros 3 kilos serán reservados para tu saco de dormir y colchoneta. Miren, la fila que tenemos en Machu Picchu, en el camino inca, no es tanta, es lo bueno. Hay que reservar la travesía al camino inca con antelación, porque existe un límite diario de 500 permisos, que incluye senderistas, guías, porteadores y cocineros. Saluda a la cámara. El camino inca te recibe con el Centro de Interpretación Santuario Histórico de Machu Picchu, el cual ayuda a entender la importancia del sendero que recorreremos. Machu Picchu es una reserva reconocida por la UNESCO. Entonces lo mejor que puedes hacer cuando llegues es entrar al museo que está en la entrada de la reserva natural. Encontrarás parte de la historia inca, una maqueta, un mapa con toda la ruta y además parte de la historia natural, porque es un lugar donde encontramos más de 600 especies de orquídeas, diversos ecosistemas, desde la parte andina alta y el bosque mesófilo, ceja de selva. Es un sitio donde vamos a encontrar mucha vida. El camino hacia Machu Picchu está lleno de historia, flora y fauna. El cóndor mide más o menos 1,40 m de alto. De envergadura más o menos unos 3,10 o 3,20 centímetros. Es la ave más grande del mundo, básicamente. Muchas aves. Las tangaras, picaflores, ¿no? Un montón de ellos. Y pues si tenemos suerte, el gallito de las rocas hay. Tenemos pumas, pero pumas andinos, que vendrían a ser pequeños, pero más largos.
ver tarántulas en Machu Picchu es muy común, más o menos llegan a medir unos 15 centímetros cada uno. Esto es una maqueta de la reserva de Machu Picchu. Hablando de los incas, fueron una civilización tan grande, solamente en lo que es la reserva llegamos a tener 82 centros arqueológicos, puestos de control, templos, lugares de descanso, ciudadelas. Día 1, 15 kilómetros desde el punto de empiezo que es Piscacucho, aquí, donde estamos ahora nosotros, hasta lo que es Ayapata, ¿no? Y de ahí, día 2, el día más fuerte en el camino Inca va a ser toda la subida a lo que es el Paso de la Mujer Muerta. Básicamente día 2 hacemos como una M, ¿no? Subimos y bajamos. Promedio 14 kilómetros. El día 3, el día más sencillo, y desde ahí empezamos el descenso, que va a ser largo aproximadamente 3 horas, 1000 metros, 1100 metros más o menos hasta el campamento, donde vamos a tener de repente la oportunidad de ver orquídeas. Y día 4, pues lo más corto, pero lo más largo, porque vamos a levantarnos temprano y acabamos a las 7 de la noche. Va a ser un día un poquito cansado, pero llegamos a Machu Picchu, ¿no? Que está básicamente acá. ¡Qué emoción! El reto de hoy, del primer día, son caminar 15 kilómetros y va a ser subiditas y bajadas, va a ser tranquilo. Después de haber pasado el puesto de control del kilómetro 82, cruzaremos el río Urubamba, lo que marca el inicio del camino Inca hacia Machu Picchu. El nombre del río Urubamba proviene del quechua Urupampa, que significa meseta de las arañas. Fue conocido en tiempo de los incas como Vilcamayu y fue sagrado para ellos. Es uno de los principales ríos peruanos y baja desde los Andes hasta la cuenca del Amazonas. Y estamos cruzando por el río Urubamba. El nombre original de este río, desde mis antepasados los incas, es Vilcamayu. Esta palabra Vilca significa sagrado y Mayu significa río. Vilca lo vamos a escuchar en muchas palabras quechuas, como por ejemplo el nombre de este glaciar, Huequehuilca, que significa, traduciendo al español, como lágrimas sagradas, que al derretirse crea un río. Todo este valle lo conocemos como Valle Sagrado, porque el río atraviesa todo y los incas lo aprovecharon y a cada borde de río construyeron terrazas y todos eran pues para trabajar maíz, papa o básicamente para la agricultura. Ya con el tiempo llegaron los españoles y pues se les hizo un poco difícil pronunciar el quechua. Escucharon Vilcamayu y ahora pues popularmente se le conoce como río Urubamba. Cruza todo lo que es Cusco, se va lo que es hacia la selva, llega al Pongo de Mainique, choca al río Ucayali y después de Ucayali al Amazonas y del Amazonas al Océano Atlántico. ¡Wow! Y atraviesa toda Sudamérica. Ya comenzamos con la primera cuesta y qué más hermosa, al lado del río Urubamba. Vean qué bonito es el río Urubamba y allá tenemos la primera terraza de cultivo que apreciamos en el camino Inca. Aprovechaban la ladera de las montañas y la caída del agua para irrigar sus cultivos. Ellos domesticaban la papa, la quinoa y también es uno de los centros de diversificación del maíz. Tienen muchas variedades, tenemos diferentes colores. Así como Mesoamérica, México, los incas, los Andes, Perú, tienen mucho en común con el maíz y todo lo que le ha ofrecido el mundo. ¿Se imaginan el mundo sin maíz? ¿Se imaginan la comida italiana sin tomate? Estas frutas y verduras son los que nos regaló nuestros pueblos originarios. Y gracias al río Urubamba podemos irrigar esos cultivos. Mientras caminamos vemos el tren de pasajeros que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu pueblo. Al frente tenemos un centro arqueológico que se llama Canabamba. Esta palabra bamba lo vamos a escuchar en muchas palabras quechuas también porque significa un lugar de descanso, ¿no? Cana
es otra palabra quechua que significa un lugar donde hay bastantes arbustos pequeños. Canabamba, en tiempo de los incas, era un lugar de descanso. La construcción no es tan sofisticada, entonces fue un lugar de descanso para la gente de clase baja, ¿no? Se dice históricamente que Machu Picchu fue construido por alrededor de 20.000 personas. Entonces la gente que transportaba el alimento a través de los animales, la llama, la alpaca, que eran animales de transportes, ellos descansaban o pernoctaban ahí en Canabamba. El camino que estamos haciendo ahora, el camino inca, es del camino sagrado hacia Machu Picchu, como un peregrinaje, ¿no? Ya no se puede contar el camino de Inca sin los verdaderos héroes. Sin ellos no lo lograríamos. Son los porteadores, de las personas que nos ayudan a cargar nuestro equipaje. Ellos cargan 20 kilos cada uno. Hay miles de ellos en la región de Cusco. 14.000 porteadores registrados. Desde los 18 hasta los 80, 85 años de edad cargan solamente 20 kilos de los turistas y pues unos 6 kilos de objetos personales, ¿no? 20 años atrás el Estado no los cuidaba, no los regulaba y llegaban a cargar hasta 70, 75 kilos por persona. 70, 75 kilos por persona, o sea, casi como hormigas superpoderosas, porque las hormigas pueden cargar 3 veces su propio peso. Y lo peor de todo es que no les pagaban bien. Antes recibían 60 soles por los 4 días. O sea, $15 por 4 días le pagaban. Básicamente. Ahora, gracias a las nuevas regulaciones, llegan a cobrar hasta unos 400, 420 según la regla, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un sueldo más o menos bueno en Perú. Ser un porteador es bueno, pero es un trabajo bastante pesado, ¿no? Ahora ellos están felices de trabajar como porteadores. Están muy felices y que no se te haga raro ver porteadores de 80 años, 85 años, muy ancianos, pero lo hacen porque antes cargaban mucho y recibían poco, y ahora cargan poco y reciben un poco más. Durante los 2 primeros días del camino Inca encontrarás opciones para hidratarte en las tiendas locales. Y al inicio del camino Inca podemos comprar a las señoras. Salude a México, diga hola México. Hola, ¿qué tal México? Bienvenido a Camino Inca. Muy feliz día. Un día bonito. Acá está la gaseosa. Gracias, así queremos que nos consuman a nosotros a la tercera edad, porque ya no podemos trabajar más cosas ya. No hay fuerza. Gracias. Yo me llamo señora María Escobedo Rivera. Y mire lo que vende aquí, tiene sus hojas de coca. Coca, palta que se llama aguacate. Eso es todo. Aguacate. Nosotros quisiera que nos apoyen, ¿no? Porque todos los turistas se pasan nomás, ya no nos consumen a nosotros. Mande un beso a México en quechua. Anchun kato nuka muchaita apachkamuykich México yachtaman. Gracias por la visita. Gracias. Vamos kaikijista, no hay agradecido. Gracias. Yesenia, preséntate, ¿de dónde eres? De Ensenada, Baja California. Eso, la única mujer del grupo representando todo México. Soy Becker, 100% cusqueño. Eso. ¿Y acá, Arturo? Acá también en Ensenada, Baja California. ¡Au! Ya tenemos la primera subida del camino Inca. Se siente como los músculos empiezan a quemar rico. Y estamos pasando por un caserío, ¿verdad, guía? El nombre del sitio, Mezjay. Buenos días. La primera parte del sendero es mayormente plana hasta llegar a Mezjay, donde podemos descansar. Después de Mezjay hay una sección corta pero empinada, que nos dará una idea del desafío que nos espera más adelante.
Wow, vean el cañón que hay aquí, súper profundo. Seguimos avanzando después de descansar un poquito. ¿Te sientes preparada? Pues ya veremos. Me preparé lo mejor que pude. Aquí se respira aire puro. Estamos a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es simplemente una paz, una tranquilidad. Estar en los Andes, esta cordillera que viene desde Colombia y baja hasta la Patagonia. Es la cordillera más alta en el mundo después de los Himalayas. ¿Saben cuál es el techo de los Andes? El Aconcagua. Está entre Argentina y Chile a casi 7.000 metros de altura. Y en Perú, la montaña más alta es el Huascarán, que está en la región de Huaraz y está a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Hora de trabajar las piernas. Vean allá la cuesta que vamos a subir. Ahí van las personas, parecen pequeñitos. ¡Se puede! ¡Por México! ¡México y Perú! Llegamos al punto más alto del primer día, a casi 2.800 metros sobre el nivel del mar. Desde allí podemos admirar el primer gran sitio arqueológico, Yactapata, también conocido como Patayacta. Hablando, chicos, del centro arqueológico que está atrás, su nombre es Patayacta, que significa el poblado que está por encima, en este caso sería del río, ¿no? Es un vocablo quechua y aún es el nombre original del sitio. Los españoles, cuando llegan a lo que es Cusco en el año de 1536, ellos llegan hasta este punto y dejan registro del lugar y lo escriben: llegamos a Yactapata. Una prueba contundente para saber qué es el nombre original del sitio. En cuanto a su funcionamiento, podemos observar que un 50% son habitaciones. El lugar religioso que está en la esquina, nosotros lo llamamos como pulpituyo, y tiene terrazas para agricultura. Yactapata en tiempo de los incas era considerado el inicio del camino inca o el camino de peregrinaje hacia Machu Picchu para la élite alta, ¿no? En el año de 1536, en Ollantaytambo, españoles e incas se enfrentan y es una de las veces en cuando los incas derrotan a los españoles. Después los incas llegan a este punto y hacen un plan. Sabían que los españoles pues venían con el fin de extirpar nuestras idolatrías o llevarse el oro fácilmente de estas zonas. Lo que hacen los incas es destrozan Patayacta, lo queman. El río principal, que es el Vilcamayu, en esos tiempos utilizaban un material para hacer puentes, paja. ¿Qué hacen con el puente? Lo cortan y lo queman. ¿Cuál era el plan? Evitar que los españoles lleguen a su lugar más sagrado, Machu Picchu. Al ver este sitio tan grande, muchas casas, lugares sagrados como el templo, ellos pensaron que este era el lugar principal. Al ver que estaba tan destrozado, quemado, ellos regresan para lo que es el Cusco, y gracias a esa acción pues los españoles nunca llegaron más al oeste, donde que está ubicado Machu Picchu y después Choquequirao. Y después de eso los incas huyen hacia el Vilcabamba, una cadena montañosa donde hay casi 15 centros arqueológicos, donde que probablemente hayan residido los últimos 40 años. Desde el mirador también se ve nuestro siguiente sitio inca, Huilcarracay, un enorme centro de vigilancia que protegía a Patayacta. Los incas también eran grandes guerreros y un imperio. Ese es un punto de vigilancia y tenían control de Patayacta. Ese sitio de vigilancia se llama Huancarracay.
Diferentes etnias pertenecían al imperio inca. Se hablaban muchas lenguas. El quechua era el idioma principal, pero también se hablaba el aymara, que se habla más en la parte de Bolivia, y muchos idiomas amazónicos. Este imperio se llamaba el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo significa 4 regiones. En tiempo de los incas era muy común tener ataques de enemigos, entonces construían lugares de protección como una pequeña fortaleza cerca de las ciudadelas principales, ¿no? Abajo de esta construcción tenemos una ciudadela que se llama Patallacta, una ciudadela grande, probablemente de unos 1700 habitantes. Entonces este lugar funcionaba como una área militar, ya que estamos ubicados en un lugar estratégico entre 4 valles. Al este tenemos el valle principal, que vendría a ser el Valle Sagrado. Los soldados del ejército inca eran capacitados en la ceremonia del Huarachicay. Medían su capacidad de resistencia física y mental con pruebas de supervivencia. Quienes las pasaban exitosamente eran designados como los futuros generales. El servicio militar para los ciudadanos entre los 18 a 50 años de edad era obligatorio. Algo que me llama la atención de la arquitectura inca es que ellos estaban en alianza con la naturaleza, se adaptaban al paisaje y utilizaban muchos elementos naturales como la piedra de andesita, la piedra de roca caliza y la piedra volcánica. Otra característica de las paredes en muchas de las edificaciones incas es la inclinación que tiene. Algunas llegan a tener hasta 15 grados de inclinación. ¿Y por qué lo hacían? Esta región de los Andes es muy sísmica. La placa de Nazca en el Pacífico está chocando con la placa continental y eso hace que los Andes se sigan elevando y están en constante crecimiento. Por eso hay muchos terremotos aquí. La parte inferior de las edificaciones son más anchas. Eso también contribuye a que no se mueva tanto. Y los incas lograron innovar para que los terremotos no hicieran daño a su legado, que 500 años después sigue en pie. El camino inca es visitado por personas de diferentes partes del mundo. Yo soy de São Paulo, Brasil. El paisaje es muy única, puedes disfrutar de los Andes. La cultura andina es todo muy lindo. El problema es que yo tengo uma mochila muy grande. Vai, Brasil! Gente, vocês estão perdendo. Pô, ó, uma trilha, olha que maravilhoso isso aqui. Isso aqui dá para fazer em 4 dias. Larga de frescura, isso aqui é maravilhoso. Isso, América Latina unida. Opa, isso aí. Todos hermanos unidos para uma Latinoamérica melhor. Estoy enamorándome de Perú, soy un mexicano que le encanta este país. Me gustaría ser un cóndor para poder volar desde Arequipa hasta Cusco y luego regresar a la costa y comer mucho ceviche. Vean qué hermoso país tienen. Y a ver, un quiz. ¿Perú está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? En el hemisferio sur, por supuesto. Eso, muy bien. Los incas tenían una relación muy especial con los solsticios y los equinoccios, y nuestras culturas originarias de toda América usaban de referencia a eso para crear sus calendarios de cultivos, para rendir homenaje a la naturaleza. Vamos a la parte favorita del día, la comida, el almuerzo, vamos. Ya llegamos al campamento. No, punto de almuerzo. Ay, punto de almuerzo.
Muy ligero el camino hasta ahora. En Ave Expedition son súper limpios, te preparan tu agua con tu jabón para lavarte las manos antes de cada almuerzo. Francisco nos está sirviendo chicha morada, que viene del maíz morado. Era una bebida muy sagrada para los incas, incluso era medicinal. Crema de zapallo. Zapallo. Gracias, papi. ¿Saben qué es el zapallo, verdad? No. Yo creo que ustedes lo conocen como calabaza, pero acá lo distinguimos por familias. Un zapallo puede llegar a pesar hasta 40 kilos. Grande, verde, lo utilizan ustedes en Halloween. Y es una planta que necesita bastante agua. Entonces, al tener el río cruzando por todo el Valle Sagrado, gente local se dedica a cultivar zapallos. Lo consume la gente a diario y es una manera de donde que ellos también pueden adquirir ingresos. Hablando de las sopas, en Perú tenemos la costumbre, sea en verano, sea en invierno, en cualquier temporada siempre te van a dar la sopa al principio. Y después pues viene el plato fuerte, ¿no? Es un largo trayecto. ¿Cómo logran crear este tipo de platillos? Los cocineros son bien preparados, traen básicamente todo crudo, se arman su carpa, su cocina, su comedor y pues empiezan a cocinar. El día 2, 3 va a ser un poquito más complicado porque va a ser tramos mucho más largos. Un reconocimiento para los porteadores y los chefs, que esto es increíble, es un sabor casero. Mis respetos para traer todo ese material y todos los ingredientes y prepararnos esto a nosotros. Disfruten, chicos, con mucho amor para todos ustedes. Ellos están muy felices de servirles a ustedes y pues gracias, ¿no? Por darles trabajo a los chicos del fondo. Hola. Palta. El plato se llama, chicos, palta a la reina. Este de acá, este es un ají de pollo, pero básicamente este plato no es tradicional del Cusco, sino es más del norte, te diría un plato limeño, ¿no? Me encanta lo que es el camino inca, la ruta, la aprecio hacia ustedes, sentirnos como en una familia, todo, la aventura. Provecho, señores. Es hermoso esto. Sí, por favor, muchas disfruten. gracias. ¿Cómo se dice qué rico o delicioso en quechua? Quechua. Quechua. Sumac mijuna, que significa comida deliciosa. Sumac mijuna. Sumac mijuna. Así es. Sumac mijuna. Y este es el ají. El ají en Perú se le conoce a la salsa y esta es una mezcla con pollo. Tiene huevo. En México le decimos salsa y aquí se dice ají. El ají de gallina contiene un tipo de chile que es de color amarillo y tiene el picor muy suave. Eso lo fríen con queso, maní, un poco de galletas, leche y después toda esa combinación se licua y sale algo cremosito y de ahí pues le metes gajos de pollo. Podríamos decir que es el mole peruano. Este es de mis platillos favoritos peruanos. Muy rico. Y vean acá, al aguacate le dicen palta. Justo lo que necesitamos para tener más energía. No me esperaba esta presentación. Mira qué bonito. Me imaginaba que nos iban a dar unos sándwiches con un juguito o algo así, pero míranos. Aprovecha. Gracias. Luego de la comida pudimos disfrutar de las frías aguas del río que desciende de los Andes. Vamos a entrar al río de los Andes. Toda esta agua viene del deshielo de los glaciares, los nevados. Vamos a ver si está fría. ¡Está rica! Vean qué hermoso. Los Andes. ¿Qué tal está? Está fresca. Hace calor y entonces el agua está fresca y es necesaria. ¿Sabías que esto viene de los glaciares? El agua fría cuando corres o caminas mucho es muy buena para descontraer los músculos. Arturo es de México igual que yo. Es la primera vez que está refrescándose con el agua de los Andes. Y esta agua era clave para que el imperio inca se formara, porque sin esta agua no hubiera cultivos, no hubiera alimento y el sustento de una civilización. Correcto, pues el agua es vida en todos lados.
agua ahora. Gracias al agua fría continuamos el sendero con energía renovada. ¿Cómo vas? Muy bien, muy feliz. Vean qué paisaje tan más precioso, caminando al lado de este río con las terrazas de fondo donde están sembrando productos agrícolas. Una parte de los grupos que, al igual que nosotros, buscan llegar a la ciudadela de Machu Picchu, se detuvieron para acampar en el poblado de Huayabamba, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nuestro grupo solo descansó aquí, pues avanzaremos unos kilómetros más para dormir en Ayapata. Vean la tienda más pipiris night de todo el camino. ¿Qué vende usted aquí? Todo, agua gaseosa, cerveza y pisco sour también. Se llaman Los Uncas. A toditos que nos visiten de todo el país a visitar a Camino Inca. Durante el camino Inca pasaremos diferentes checkpoints. ¿Qué pasa, guía? Control para mí. Básicamente que están pasando vivos ustedes. Salud a México. Qué buena velocidad. Ya llegamos los 4 kilómetros desde que terminamos el almuerzo. ¿Y cuántos hay que hacer? 8. Vamos a la mitad. Estamos entre esos dos. Estaremos más o menos por acá. ¿Dónde acampamos en Ayapata? Sí, hora y media más. Hasta arriba. Wow. Estos últimos metros han sido intensos, hemos subido más rápido de lo normal. ¿Cómo te sientes? Bien, Sí. cansada, pero bien. Te ves un poco pálida. Estoy cansadísima. Es la primera vez que se enfrenta a un reto de este índole. Entonces lo está haciendo muy bien. Arriba de los 2.500 metros aparece la ceja de selva. Este es el nombre que se le da a los bosques nublados que se encuentran en los Andes peruanos. Estamos empezando a entrar en una zona de bosque de niebla. Se puede ver el aumento de humedad, la cantidad de plantas epífitas que encontramos sobre los árboles, como bromelias, musgos, líquenes. Aquí la vegetación es mucho más notoria, mejor conservada que la primera parte del trayecto. Chicos, ya vieron que cambió la vegetación. Ahora estamos en la famosa ceja de selva. En Perú se le conoce así al bosque mesófilo, que es este lugar donde se encuentran las bromelias, los helechos, y es un lugar húmedo, un bosque frío alto a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Los bosques nublados, también llamados ceja de selva, son ecosistemas que se desarrollan en las partes altas y húmedas de la vertiente oriental de los Andes. Estos bosques se caracterizan por una densa vegetación que coloniza todos los espacios posibles. La topografía irregular y los variados microclimas de la ceja de selva crean las condiciones para la aparición de especies únicas como colibríes, orquídeas y plantas trepadoras, muchas de ellas endémicas. Los bosques nubosos y su humedad originan quebradas y riachuelos. Además, poseen una alta capacidad de captura de carbono. Sé qué tal está. Fría, rica. Luego de 15 kilómetros recorridos llegamos a Ayapata, la zona de campamento donde pasaríamos la primera noche. Bienvenido a Ayapata, es el sitio donde vamos a pernoctar. Este es nuestro campamento y vamos a cenar. Cuando piensas que tienes que dar mucho esfuerzo, te das cuenta que ya terminaste. Después del almuerzo fuimos el último grupo
en partir y pues básicamente llegamos el segundo. Y pues pasamos algo de 5 grupos más. Somos poderosos. 1 hora antes, muchachos, de lo previsto, así que los mejores, ¿no? Vamos bien. Miren, nos dieron snacks y se llama granadilla. Es una fruta que casi no hay en México y es un cítrico. Es muy dulce. Armamos las casas de campaña y contemplamos la magia que estaba ocurriendo en la cocina móvil. Vamos a hacer sopita de cabello ángel y también vamos a hacer trucha a la maracuyá, rebozado de yuca. Este contiene yuca rallado, huevo, el pimentón, lo que son rojitos es un pimentón, las verdes son cebolla china. Siempre en AVE Expedition, ¿no? Siempre hacemos el curso anual de gastronomía y tenemos un profesor chef, ¿no? Profesional. Es un privilegio comer aquí en las montañas, cena, el desayuno, el almuerzo. Tiene bastante sazón y buen sabroso comida peruana. ¿Nunca te has cortado? Primera vez sí me corté la mano, pero de ahí aprendí. Emenalian Huayquipanaykuna, noca gane sotime Adriel el cocinero, noca invitane lipilian Huayquipanaykunata hinantin extranjero llaqtakunamanta. Chay AVE Expedition nisqaman kay camino inkata ruwarinankupaq. Chay noqayku camino inkayku tatara abuelikuqmanta pacha kay Machu Picchu nisqa sutiyuq el camino inca. Lo que dicen el Qhapaqñan. Sí. Trucha al maracuyá. Mira, es la natural maracuyá. Estoy realmente sorprendido de la trucha. Es la primera vez que como trucha y que digo, ay, qué rico. Tenemos también la yuca por acá. Y la yuca pues es un tubérculo que viene más de la selva. El imperio inca tenía contacto comercial con la selva y con la costa. ¿Qué es esto? Plátanos flameados. Está aumentando la temperatura. Uy, qué rico. ¿Quién no lo sorprendió esto? ¿Quién se espera esto en la montaña? Wow, no, qué delicia. Bueno, vamos a ver. Uy, tiene alcohol. Ay. Todo bien. Muy bueno, muy bueno. Cayó muy bien en el estómago. ¿Qué es? ¿Qué alcohol tiene? Pisco. Es una bebida destilada hecho de uva blanca. ¿Y cuál es mejor, el chileno o el peruano? ¿Qué crees? Peruano. Tengan confianza con nosotros, en el camino donde nos encontremos. Estamos para eso, para apoyarlos. Nosotros nos sentimos con ustedes, ¿no? Como en una familia. La gastronomía peruana es de las mejores del mundo. Los mejores del mundo. Gastronomía peruana. Eso. Sí. Con barriga llena dormimos a las 8 de la noche para descansar lo suficiente, ya que cada uno de los días en el camino inca comienzan temprano. En el segundo día, después de unas 7 horas de un plácido sueño, lo primero que hicimos fue conocer a nuestros porteadores. Buenos días. En este momento nos vamos a presentar con nuestro equipo de viaje. La gran mayoría vienen de las montañas y este trabajo, como vieron ayer, es fuerte, es pesado, pero es una gran oportunidad para los señores pues de mantener a sus familias. Entonces muchos de ellos, a pesar que es pesado el trabajo, cuán felices y cuán amables les tratan a todos ustedes. En el camino son porteadores todos, vieron a Adriel cargar también. Pero una vez llegan al campamento todo eso cambia. Uno es cocinero, en este caso Richard es el asistente de cocina. Buenos días, amigos. Yo me llamo Salustio, que ya 70 años, con 2 hijos, y así trabajando 40 años. ¿No?
Noqa sotimi Francisco, 62 años de Calca, Biancaneta, 20 años de camino. Mi nombre es Franco Cosco, soy del kilómetro 82, tengo 19 años, voy trabajando un año y estudio en Cusco. ¿Ya tienes novia o quieres una novia mexicana? Ya tengo ya. Este es nuestro equipo de viaje, los vamos a ver estos 3 días. Y pues lo que les quería pedir es tener confianza en los muchachos. Cualquier cosa que necesiten, los ven en el camino, trátenlos como vuestros amigos. Ellos van a tratarlos de la mejor manera también. Estamos muy agradecidos con ustedes porque nuestras culturas son muy similares. Aquí se habla quechua, allá se habla náhuatl y sin ustedes no estaríamos aquí. Gracias por ayudarnos en llegar a la meta. Muchas gracias chicos por la visita. Muchas gracias por Perú. Yo soy Arturo Ruiz, también de Baja California, de Ensenada. Es la primera vez en Perú, la primera vez en el Camino Inca y sí tengo también un poquito de miedo de subir tantos metros, pero la verdad es de que con el equipo que tenemos nos están haciendo el camino muchísimo más fácil. Emoción y miedo. Comenzamos la caminata a las 6 de la mañana. Iniciamos temprano para aprovechar el clima más fresco y la sombra de los árboles y montañas. A medida que avancemos, el sendero se volverá más empinado. Dejaremos atrás el bosque nuboso para subir el paso de la mujer muerta. Desde el punto más alto del camino Inca será posible ver llamas y la vegetación típica de los Andes. Salimos a las 6:20 de la mañana y vamos hacia el paso de la mujer muerta. Es el punto más alto a más de 4.200 metros de altura. Estamos ahorita en el momento exacto de transición donde cambia el clima, el territorio de lo que es el bosque nuboso y la zona altoandina. En este lugar podemos encontrar un tipo de flor que es el alimento de muchas aves, las tangaras y el perforador de flores andino. Caminando cuesta arriba se atraviesa el bosque de Uncas. La unca es un árbol nativo andino que mide de 15 a 20 metros y tiene propiedades medicinales. Justo estamos atravesando por el bosque de Uncas. Normalmente estos árboles son nativos del área, que crecen desde los 3.400, 3.500 para arriba. Normalmente los vamos a encontrar en lo que nosotros lo conocemos de un bosque nuboso. ¿Que no les parece extraño que de acá a unos cuantos minutos, media hora, de repente esto cambia y se vuelve nublado? La red de caminos que conectó al Imperio Inca se le llama en quechua Capacñán. Tuvo una extensión de más de 60.000 kilómetros. Gracias a ellos, se permitió la expansión administrativa de nuevas provincias. Llegó a abarcar lo que hoy es Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. A lo largo del camino vamos encontrando estas caídas de agua, el bosque la absorbe y así es como el agua poco a poco va descendiendo. Es demasiada altura para mí. Estamos a 3.522 metros. El aire está ya muy ligero, con poco oxígeno. Y yo no estoy acostumbrado a esas altitudes. El punto de descanso de Yuyuchapampa será la última oportunidad para comprar agua o galletas a los vendedores locales, ya que después no habrá más sitios de venta al ser una zona más conservada por la proximidad a Machu Picchu. En Yuyuchapampa vimos a las primeras llamas del camino Inca.
Buen día. Opa. Descansando. Sí, muchos dolores en la espalda, pero estoy bien. Desde aquí podemos observar el último cerro al fondo, la parte más baja, ese es el Paso de la Mujer Muerta. 4.215 metros ahí. No es porque haya muerto alguien o porque los incas hayan matado a alguien. Un cierto tiempo del año, el sol hace una sombra y la sombra más o menos hace la silueta de una mujer echada en el suelo. Nos espera la parte más retadora del camino inca, subir el paso de Huarmihuiñusca, también conocido coloquialmente como el Paso de la Mujer Muerta. Por la altura superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, es un ecosistema con escasa vegetación, denominado en Perú como zona Puna Altoandina. Ya estamos sintiendo la subida. Hay que mantener la respiración. Respirar por la nariz. Relajados. Y con actitud positiva. Porque estamos en la naturaleza. Ya vamos por esos 4.000 metros. Estamos subiendo y la vegetación se va haciendo más escasa. Recordemos que después de los 3.500 metros de altura, la vegetación puede ser más rala por la altura. Pero vean qué vistas de montaña. Hermosa. Buenos días. Hola. ¿Todo bien? Sí. Saludos a México. Ya, amigo. Y ya estamos a 4.000 metros de altura. Y vean cómo la vegetación es diferente. Ya no hay ningún árbol, solo quedan arbustos. Cada paso que doy, se siente mayor esfuerzo. Pero ya solamente faltan 100 metros de desnivel para llegar al Paso de la Mujer Muerta. La tenemos justo enfrente. Siento mi corazón acelerado y me falta el aliento. Estos son los síntomas de la altura. Aquí dar un paso cuesta más, pero lo vamos a lograr. Estamos a 4.125 metros de altura. ¿Cómo fue? Cansado. Un reto sin duda. ¿Cómo te sientes? Estoy destrozado. Wow. En el Paso de la Mujer Muerta estamos. Es el punto más alto del camino inca, 4.200 metros. Fue cansado, pero pasito a pasito, lento, tomando nuestro descansito, se logró. Los verdaderos campeones del camino inca son los porteadores, que van cargados con más de 20 kilos de peso en sus mochilas. ¿Cuánto pesa tu mochila? Pesará sobre 21. 21 kilos. Miren, Adriel trae aquí todo lo necesario para alimentarnos. Por 4 días vamos a sobrevivir gracias a él. ¡Wow! Sí se puede. ¿Cuántos kilos está cargando? 26. 26 kilos, señor. ¿Cuántos años trabajando? 40. 40 años trabajando en el camino inca. Yo conozco desde primero, es el camino. Oiga, ¿y usted trabaja en Huaraches? ¿Sí? Los porteadores son de alto rendimiento para desempeñar su trabajo en los Andes.
fue. Al ser Huarmihuañusca el punto más alto del camino inca, se realizaban ceremonias religiosas que incluían la presentación de ofrendas a las deidades andinas o apus. Y este sitio, el punto más alto del camino inca, también era un lugar venerado. Aquí se daba tributo a los apus. ¿Qué son los apus? Un apu va a ser una deidad en la que los incas o mis ancestros todavía creen. En este caso, el paso de la mujer muerta vendría a ser el punto más alto del camino. Para ellos era pues fuerte, difícil y pues les protegía de muchas cosas. En los puntos más altos tenían la costumbre de hacer ofrendas a la Madre Tierra, básicamente pidiendo paso o permiso y pues protección para el siguiente paso que iban a dar. Y este es un punto estratégico, ¿verdad? Porque de aquí tienen una vista a los dos lados. El lugar privilegiado donde tú puedes ver muchos protectores o apus, como lo llamamos. ¿Y ahora qué nos espera? 1 hora y media de bajada, gradas fuertes, hasta el punto de almuerzo que va a ser Pacaymayo. Y una bajada intensa, vamos a bajar 700 metros de desnivel, eso va a ser bueno para las rodillas. Ejercicios para ellos. Está bajando la temperatura. Hay que tener mucho cuidado porque los porteadores van con la fuerza de gravedad, van corriendo en la bajada, así que si ellos vienen nos tenemos que hacer para la derecha, para permitirles el paso. ¿Cómo sientes la bajada? Agradecida por ella. Seguimos bajando, chicos. Vean qué curiosa estas agaváceas. Tiene aquí su quiote, su flor. Muchas de ellas mueren cuando se cae. Esperemos que esta no se muera. Pero vean qué grande es. Es muy diferente a las que hay en México. Bien, mira qué bonita vista. Esta se llama achupalla. Achupalla. Nosotros utilizamos en allá para el cuy. ¿Para alimentar el cuy? Sí, para alimentar al cuy. Vean, ahí es el punto donde vamos a comer, finalmente lo vemos, ahí vamos a almorzar y luego tenemos esa parte de subida. La subida es hacia Runcuracay, es pronunciada, pero ya nos sentimos fuertes porque vamos a comer y ya pasó la parte más difícil que es la mujer muerta. Descendimos cerca de 2 horas hasta el campamento de Pacaymayo, ubicado a 3.600 metros. Una vez allí almorzamos. Llegamos al campamento de Pacaymayo. Algunos grupos van a dormir aquí y en nuestro caso pues continuamos después del almuerzo 3 horas más con dirección al oeste. Runcuracay, Sayacmarca y Chaquicocha. Chaquicocha va a ser nuestro campamento. Estirar, muchachos, hay que estirar. Salud. Bien hecho, chicos. Este es el chaufa y es quinoa. La quinoa era muy importante para los incas y gracias a las civilizaciones pre-incas que se domesticó este grano. Y esto es diferente, es chaufa. Es una influencia asiática porque en Perú hay mucha migración china y japonesa. Este es un ajiaco de oyuco o ajiaco de lisas, que el oyuco es una especie de tubérculo similar a la papa que es nativo de los Andes.
¿Vieron qué acaba de encontrar? Orquídeas. Tienen formas muy complejas para simular insectos y atraer polinizadores. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué te gusta tu trabajo? Me gusta la historia, contar la historia, compartir la cultura y flora y fauna. ¿Orgulloso de ser peruano? Por supuesto, 100%. ¿Cómo te llamas? Agapito. Estábamos hasta allá. Wow. Somos muy poderosos. Nuestro recorrido no podría ser más privilegiado. De repente, cruzó el sendero una osa de anteojos y su osesno. El también llamado oso de cara corta andina es la única especie de oso nativa de Sudamérica. Vive en la cordillera de los Andes. Estuve muy cerca, justo iba cruzando cuando ellos iban subiendo. Subió y me vio como muy cerca y se bajó para como a espantar. Y ya después vi que el oso pequeño subió, o sea, quería que yo me alejara para que el oso subiera. ¿Y te alejas? Claro que me alejé, qué miedo. No tenemos registro alguno de que hayan atacado a personas, pero en este caso al ver una madre y a su pequeño, pues va a ser lo natural, un comportamiento de un animal, defender a su cría. Wow, o sea, ver osos de anteojos yo creo que es uno de los objetivos más importantes en los Andes para cualquier biólogo. Lo que caracteriza a esta especie es la presencia de manchas blancas en torno a los ojos, que simulan a un antifaz. Por eso recibe el nombre de oso de anteojos. Primera vez que veo un oso en la naturaleza, así que es demasiado emocionante. Y no cualquier oso, viste un oso de anteojos. Exactamente. Mucha suerte tienen, éxitos, por eso les apareció. Ustedes tienen que sacarles para proteger a ese animalito indefenso. Otros lo matan con balas. Anota la ficha. Mi nombre es Alan Emilio Cuti, el guardián del oso. Eso. Sí, gracias. Investigador del oso. Gracias. El oso de anteojos es de tamaño mediano en comparación con otros osos, y pesa en promedio entre 80 y 125 kilos. Son de hábitos solitarios y mayormente diurnos. Están muy bien adaptados para trepar, pues es en los árboles donde encuentran gran parte de su alimento. A los osos de anteojos los conocemos como los guardianes de las montañas. Su nombre en quechua vendría a ser alcamari o a la vez ucucu. Los ucucus vendrían a ser los machos, y hay una leyenda que cuenta que los ucucus bajaban a los poblados a llevarse a las mujeres vírgenes para que sean su pareja entre los cerros en los Andes. Con la emoción a flor de piel, seguimos caminando hacia el tambo de Runcuracay. Un tambo es un lugar de alojamiento o sitio de control para los caminantes, también llamados chasquis en quechua. Lo llaman como Runcuracay, porque la palabra runcu significa redondo o circular en quechua. Al ver casitas para pernoctar lo dicen, es un racay. Entonces es un lugar redondo pues para descansar. Básicamente le ponen el nombre por lo que ellos ven. Runcuracay destaca por sus construcciones semicirculares con imponentes vistas al valle de Urubamba. Desde aquí los incas controlaban el paso de los caminantes a través de la histórica ruta del Capac Ñan, los caminos reales incas, que conectaban con Machu Picchu. ¿Cuántos años tienes siendo porteadora? 2 años. 2 años. ¿Hay muchas mujeres? Sí. Sí hay. Sí. Hartos son. Hartos son.
Venga. ¿Fue duro? Menos de lo que pensaba, ¿sí o no? Claro. Pero duro sí fue. Estamos subiendo una loma para ir a ver a un mirador precioso. Desde el mirador se puede ver el imponente Abra de Huarmiguañuzca o el Paso de la Mujer Muerta, el cual habíamos descendido. Es una verdadera comunión con los Andes y haber llegado a los 4200 en cuestión de horas. Estar en los Andes, ver un ojos de anteojos, ¿qué más se puede pedir? Es como un gracias enorme al Pachamama. Hay mucha pendiente de bajada, pero las vistas son hermosas. Wow. Nos sentimos los reyes de los Andes. Allá, en el fondo del valle, hay un río que baja de las montañas. Wow, mira qué bonito se ve. Las obras de ingeniería más importantes de la sociedad inca fue la gran red de caminos, distribuidos en todo el imperio del Tahuantinsuyo. Se construyeron puentes, túneles, fuentes de agua y lugares de descanso. Gracias a los caminos se permitió la expansión administrativa de nuevas provincias. Contaban con una sofisticada organización, puntos de descanso y estadía para realizar largos viajes que duraban días, semanas o meses. Y allá tenemos que llegar, es el sitio arqueológico de Sayacmarca. Hay que subir 100 gradas o escalones. Muchos se preguntarán cómo es que hace 500 años los incas lograban andar en todos estos caminos. Pues existía una red de miles de kilómetros que conectaba al todo el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es el imperio inca. Aprovechaban a los animales que tenían a su alrededor para crear sandalias. Nosotros ahorita lo hacemos con tenis, pero ellos lo hacían con sandalias de cuero de llama. Qué impresionantes vistas, qué bonita luz. Y es la hora de que salen los pájaros también, ¿no? Sí, los pájaros están muy activos en la mañana y por la tarde. Acabamos de ver un colibrí, una de las varias especies de colibríes que hay aquí en Perú. Hay bastantes especies en las zonas ecuatorianas. Bueno, los colibríes tienen la capacidad de mover sus alas demasiado rápido, a una velocidad impresionante por debajo del segundo, demasiada potencia vascular. Se dedican generalmente a buscar insectos en las flores, oportunísticamente toman también néctar y son unas aves muy pequeñas, aunque hay algunas bastante grandes en esta zona. La familia es únicamente americana. El centro arqueológico del frente es Sayacmarca. Es una palabra quechua que significa donde uno llega a hacerse mejor o llega a hacerse importante para el imperio. Es un lugar tan aislado donde que no tienes ni terrazas, entonces las personas que vivían en ese lugar han tenido que estar entrenando, aprendiendo cosas. Probablemente en este lugar, Sayacmarca, era el lugar donde que los chamanes o los sacerdotes andinos entrenaban o meditaban para ser chamanes para el imperio. Porque tienen pues lugares de sacrificio, lugares de ofrendas. Probablemente este lugar fue más como una fortaleza, ya que la ubicación también es perfecta. Está ubicada encima de una montaña y solamente tiene un acceso, el lugar, que sería las gradas que tú vas a subir, ¿no? En ese tiempo era muy común tener enemigos, ya que estamos muy cerca de la selva. Había unos enemigos muy comunes que se llamaban los Antis. Machu Picchu ha debido de estar protegido en sus 4 diferentes flancos. Este sitio arqueológico aquí es uno de los puntos que le daba la entrada, que vigilaba el ingreso a Machu Picchu. Ahora, más allá tenemos la selva amazónica. Es el comienzo en esta zona. Estamos a punto de llegar a Sayacmarca, muchachos, y ahí tienen la última prueba. 100 gradas para llegar, así que vamos. Está súper empinado,
Ay. Después de estos 100 escalones, vamos a tener una vista increíble de los comienzos de la selva amazónica. La selva más grande del mundo, el pulmón de Sudamérica. Demasiados ascensos en un día. Muy cerca del precipicio. ¡Llegamos! ¡Qué hermoso! Vean estas ventanas, imaginen despertar o hacer una ceremonia, un sacrificio aquí de alguna llama y tener esta vista de fondo. Es inspirada. Vamos a entrar por acá, a ver qué hay. Es un poco angosto. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Esta es la ventaja de venir caminando, que puedes conocer otros sitios arqueológicos que no son de fácil acceso. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿eh? Una más, una más. ¿Se dan cuenta de lo inteligentes que eran los incas? Ellos lograron expandirse en 4 regiones. El Tahuantinsuyo implicaba la región de la selva, la región de los Andes, el norte y la costa. O sea, ellos tenían acceso a muchos tipos de productos. Podían tener la yuca cuando comerciaban con los de la selva y podían tener la papa en los Andes. Esa de gradiente de altitudes en las montañas le permitía tener muchos cultivos, ser muy ricos en diferentes materias primas. Qué maravilloso. En estos cuadros que tenemos aquí, les permitía poner a los incas figuras de oro, de plata, de cerámica, sus dioses. Acá tenemos otros. Los incas medían en promedio 1,50 metros. Soy pequeñito como ellos y puedo caber en sus puertas. Vean a quién tenemos allá, Arturo. A nuestra mano izquierda tenemos nuestro campamento que se llama Chaquicocha. Hace muchos años ese lugar era un lago, pero por los movimientos sísmicos ese lago desapareció. Ya está oscureciendo rápidamente, así que tenemos que llegar al campamento y los mosquitos están llegando en grandes cantidades. Recordemos que estamos cerca de la selva. ¡Vamos al campamento! ¿Qué estás viendo, Arturo? Un sitio arqueológico que es una especie de tambo o de fortificación ahí abajo en el cañón que no esperaba ver y se ve impresionante al lado de los árboles. Aquí abajo tenemos otro centro arqueológico que se llama Conchamarca, que sería el lugar de descanso de los chasquis. Conchamarca lo pusieron los locales porque en ese lugar encontraron una concha marina, un material especial que utilizaban los chasquis para comunicarse. Te hacían un sonido de soplar, ¿no? Y pues escuchaban y se alistaban básicamente. Wow, ahí está Conchamarca. Lo logramos, lo logramos. Con el sonido de la lluvia y lo fresco del bosque nuboso, vamos a dormir muy rico
después de haber caminado alrededor de 15 kilómetros en nuestro segundo día. Estuvo muy intenso, pero fue un día muy bello. El equipo vio al oso de anteojos, vimos 3 sitios arqueológicos y ahora estamos listos para el día de mañana. El tercero dicen que es de las partes más bonitas y ya el cuarto coronar con Machu Picchu. Así que vamos a dormir. Las bolsas para dormir y están muy cómodas. Nosotros no la tuvimos que traer desde México, la rentamos directamente con los guías. Mi almohada es esta, es la chamarra. Ay. Buenas noches. Ay. Nuestro tercer día será único, ya que veremos joyas arqueológicas ocultas que solo son accesibles en el recorrido del Camino Inca. Como ya se volvió costumbre, la jornada empieza con un desayuno nutritivo. Panqueques de quinoa. A las 5 ya estamos desayunando. Vean que el color de la piña, como el sol, está muy dulce. Recuerda a las piñas de México. Yo creo que la mejor piña que he probado en Perú. Buenos días, son las 6:45 de la mañana y ya empezamos nuestro tercer día. Y vamos con toda la actitud. Llovió toda la noche, se escuchaban los relámpagos, las ranas en su espectáculo. ¿Qué sucede cuando llueve, biólogo? Hay animales que se activan más debido a la humedad, sobre todo los anfibios. Se estimulan, ¿verdad? Así es. Bien, comenzamos con la subidita. Hay que calentar. ¿Qué está pasando en tu pelo? Ay, mosquitos. Los malditos se meten por donde quieren. Al subir una de las últimas pronunciadas cuestas del Camino Inca, unas curiosas llamas se atravesaron por el sendero. Bien, qué bonito. Estas son unas llamas, no son silvestres, son parte del Ministerio de Cultura en esta área natural protegida de Monumento de Machu Picchu. Hay 4 especies de camélidos en Perú: la vicuña, la alpaca, el guanaco y la llama. La llama era esencial para el imperio inca porque en ella transportaban muchas cosas. La vicuña se obtenía su lana para crear su ropa, la vestimenta. También con el cuero de la llama hacían sandalias. Evolutivamente surgieron en Norteamérica, en Canadá, México, Estados Unidos, y de ahí se expandieron por el mundo. En Euroasia, a través del estrecho de Bering, se convirtieron en dromedario y en camello. Y aquí en Sudamérica, en estas 4 especies de camello. Me siento en una película de cuento de hadas, el musgo en los árboles. Esto es un indicador que todo este ecosistema está limpio, porque el musgo es muy sensible a la contaminación del aire. Hay que seguir preservando este sitio natural, patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Los musgos tienen muchos beneficios en los bosques, como reducir la erosión, mantener la humedad y purificar el agua. Nos topamos con un porteador masticando su hoja de coca para aguantar el camino. ¿Hoja de coca? Sí, estoy pisando. ¿Para qué sirve, caserito? Para la fuerza. ¿La fuerza? Sí. Ah, ¿y la masca? Sí. Ah. Es coca. ¿Es para la altura? Sí. Le da más fuerza. Pasaremos por un túnel tallado en la roca y viendo los cimientos del camino, que fueron colocados 10 metros por debajo del borde de la montaña. Y por aquí sigue el camino inca, vamos a descender. Wow, ellos tuvieron que labrar todo esto para crear este camino. Qué hermosura, hay que tener mucho cuidado porque está muy empinado.
Y hay unas vistas de acá. El imperio inca tenía una estructura súper bien organizada. Había una figura en el imperio, un oficio que me encanta, que se llaman los chasquis. Los chasquis son los corredores. Ellos tenían la capacidad de hacer relevos de cada 25 o 50 kilómetros a través del imperio por estos caminos. Iban corriendo por todo el camino inca hasta llegar a un punto donde compartían el mensaje o la mercancía corriendo hacia otro relevo, y era una comunicación muy efectiva, muy rápida. Y gracias a este camino inca, los chasquis podían correr mucho. Era una red de miles de kilómetros que interconectaba todo el imperio. Somos muy afortunados de poder pisar estas piedras con cientos de años de historia. El siguiente sitio arqueológico le hace honor a su nombre. Puyupatamarca significa ciudad encima de las nubes. Tiene un complejo sistema de fuentes de agua, además de terrazas, escalinatas y recintos. Estamos viendo en este momento el sitio arqueológico de Puyupatamarca. Es una vista muy bonita con mucha neblina. ¿Qué haces, Yesenia? Tomando foto a Puyupatamarca. Arriesgando la vida, ¿no? Rodillas flexionadas. El vértigo es fuerte en mí. Después de haber conocido tantos sitios arqueológicos en el camino inca, definitivamente creo que son los mejores arquitectos del mundo. Ese paisajismo que manejan y cómo respetan el entorno natural utilizando elementos de la madre tierra. Te vas sorprendiendo cada vez más del imperio inca, el más extenso en la América precolombina. Al Puyupatamarca. Vamos. Estamos en lo que es Puyupatamarca. Lo conocemos como un templo pequeño, un lugar de sacrificios, de ofrendas. Puyupatamarca, que significa el lugar, el sitio que está ubicado por encima de las nubes. Puyupatamarca fue un templo donde que se hacía culto a la luna y a las estrellas. Encuentra muchas plantas medicinales creciendo en todas estas terrazas pequeñas, que es la muña, lo que es la coca, plantas que mis ancestros lo utilizan para dolores. Entonces, gracias a eso podemos decir ahora que pues este lugar fue dedicado a la ritualidad, a la religiosidad inca. Las principales deidades de los incas eran el sol, la luna, estrellas, el rayo. Comúnmente lo llamamos como lo que es Inti, el Quilla, que vendría a ser no la mujer, los hijos, los chascas, el Illapa, que vendría a ser el rayo, y el río, que vendría a ser el mayo. Atrás podemos observar una roca sagrada para sacrificios de animales, y todos dedicados a las estrellas y la luna. Estos lugares para alabar a los apus o deidades son muy importantes para los incas. ¿Contenta? Oh yeah. Este era básicamente el inicio, donde que el inca principal, que hacía su peregrinación hacia Machu Picchu, empezaba con sus baños sagrados, ceremoniales con agua. A medida que se iban acercando más a Machu Picchu, ellos construyeron más cantidad de fuentes sagradas de agua. ¿Para qué? Para que se hagan purificaciones de manera espiritual y llegar básicamente limpios a lo que era Machu Picchu, considerado pues uno de los lugares más sagrados. Hablando de ubicación, este es el cerro también llamado Puyupatamarca, y ese cerro que ven ahí, solamente se ve una pequeña cresta, ya es el cerro o la montaña Machu Picchu, lo cual significa que atrás de eso está pues el lugar o nuestro destino donde estamos yendo, Machu Picchu, chicos.
comenzamos el descenso más fuerte, 1000 metros de desnivel. Nos despedimos de este sitio arqueológico. Se ve muy mágico con la neblina, le da un toque místico, único de los Andes. Mira cómo está labrado esto. Sí, es cierto, pero es una sola roca, ¿no? Es una sola roca. ¿Cómo hicieron algo así? Hay que tener mucho cuidado, porque si caemos de sentón puede ser muy doloroso. Esta piedra es completamente dura. Bajando, ya mañana el final. Y pues todo el camino ha estado hermoso. Aunque esté así de neblinoso mañana, habrá valido toda la pena. Todo el placer. Qué bonita bandera tiene en su pecho. Oh, yo soy peruano verdadero. Eso. Ah, ¿qué tal? Es un honor. Bienvenidos a Inca Trail, gracias. Te atenderemos con un servicio de primera calidad. Pasamos por otro punto de descanso que también servía a los tributarios y miembros del aparato estatal para inspeccionar otras regiones y recaudar impuestos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, México. México, atención, atención a todo México. Esperamos con brazos abiertos aquí en Camino del Inca para hacer ver el verdadero camino del Inca Pachacútec, la maravilla del mundo, Machu Picchu. Muchísimas gracias, estamos atendiendo bien acá a un mexicano. Hasta a los osos han visto, gracias, muy amables, muy exitosos. Vamos pasando la cama de nubes del bosque nuboso. Mientras descendamos, vamos allá a poder apreciar el pueblo de Machu Picchu o de Aguascalientes y tal vez Hidroeléctrica. De hecho, ya escuchamos allá el tren. Mientras nosotros llevamos 4 días caminando y decenas de kilómetros, ellos van en la comodidad, en el lujo de un tren que te lleva directamente a Aguascalientes, el pueblo de Machu Picchu. Esta parte del bosque está siendo mi favorita. Huele deliciosa, no hay caballos. Ya en este sitio ya no hay tienditas, solamente vamos a encontrar más viajeros. Gracias a los tambos para descanso y vigilancia, el camino Inca llegó a extenderse desde el sur de Colombia hasta Chile. La ruta más importante fue la de Cusco a Quito. Su largo recorrido fue el más transitado por los ejércitos y por la burocracia del Estado. Debió de haber exigido a los caminantes una excelente condición física por las altas escalinatas, los grandes puentes colgantes y los largos tramos de piedra. Está hermoso, ya viste el paisaje, mira eso. El río Urubamba. Impresionante, lo vi al principio y aquí está de nuevo. Esta pequeña cueva, 100% natural, los incas lo aprovecharon al encontrarse en el camino y pues las gradas, eso sí, ellos lo construyeron. Descendimos en zigzag por un sendero boscoso para ver de frente al Intipata, un inmenso conjunto de terrazas agrícolas situadas a la ladera de la montaña. Hemos llegado a un mirador donde podemos ver las terrazas del sitio arqueológico de Inquipata. Wow, es impresionante. Estas terrazas son monumentales y eran las que utilizaban para alimentar a la ciudadela de Machu Picchu, a la gente. Si se dan cuenta, están en la ladera de la montaña, entonces aprovechaban mucho el camino del agua, la corriente que desciende de la montaña, y además cada terraza tiene un microclima.
lo que les permitía pues generar diferentes productos, ya sea papa, maíz. Es precioso, y además imagínate trabajar todos los días como agricultor con esta vista. Wow, estas terrazas son realmente impresionantes, mucho más que las otras que he visto. Los andenes agrícolas de Intipata son uno de los atractivos paisajísticos más famosos del Camino Inca. Este lugar demuestra claramente cómo los incas ganaron tierras agrícolas hasta en los sitios más inaccesibles. Sus terrazas son de un tamaño considerable, superan los 2 metros de alto. Existen evidencias de canales de riego, lo que permitió el desarrollo de la agricultura a gran escala. Oh, es un laberinto aquí. Vean, esto posiblemente pudo ser un lugar donde vivían, donde guardaban sus productos agrícolas, ya sea la papa. Mi corazón rebosa de alegría. Vamos subiendo por las terrazas de Intipata, monumentales. Inti significa sol en quechua. Intipata, el lugar donde está el sol, o sobre el sol. Estamos en la parte más arriba de Intipata, estas terrazas monumentales de las cuales Machu Picchu dependía. Imaginen, cuando llegan los españoles, el imperio inca estaba en su máximo apogeo. Intipata y muchas obras arquitectónicas monumentales del imperio inca se le atribuyen a Pachacútec, uno de los grandes emperadores, quien trajo mucho desarrollo. Y en la parte inferior de las terrazas encontramos el área ceremonial, donde ellos tenían un contacto con la naturaleza para pedir la bonanza y una buena cosecha. En los momentos en que había cataclismos, terremotos, sequías, hambrunas, el imperio inca llegaba a sacrificar niños de la nobleza. Ser sacrificado era un privilegio, al igual que en Mesoamérica, pero eran en casos extremos para pedir lluvias, para pedir que haya otra vez bonanza de las tierras. Intipata también es un puesto de control para los caminantes a Machu Picchu. Desde allí se tiene una vista espectacular de todo el valle de Urubamba, con el río Vilcanota de fondo. En estas terrazas se cultivaba la papa, el maíz, la oca, la quinoa y hasta la famosa hoja de coca. Intipata viene de 2 vocablos quechuas: Inti, que quiere decir sol, mientras que Pata, lugar o terraza. Es decir, su nombre significa lugar del sol. Estos son los graneros. Es donde almacenaban granos y semillas y se parecen bastante a los que existen en una de las cuestas de Ollantaytambo. ¿Cuánto pesas, Arturo? 88 kilos. Aguantó 88 kilos. Los andenes agrícolas de Intipata también evitan la erosión del terreno. De esta forma, los incas protegían durante muchos siglos sus centros urbanos más importantes, enclavados en las montañas. Nos despedimos de Intipata. Desde Intipata descendimos hasta el sitio arqueológico y zona de campamento de Huiñahuayna. Debido a su ubicación en lo alto de una montaña, el ingreso a Huiñahuayna es exclusivo para los senderistas que realizan el camino Inca a Machu Picchu, ya sea en su versión clásica de 4 días o en la versión corta de solo 2 días. Estamos en lo que es Huiñahuayna,
En el año de 1947, cuando se empezó a hacer el proyecto de riel del tren, llega un peruano que se llama Ricardo Palma. Él en todas esas terrazas encuentra un tipo de orquídea que se llama Wiñayhuayna. Es la orquídea más grande, la rosada, crece todo el año. Entonces gracias a eso pues él le llama Wiñayhuayna, que significa un lugar que siempre va a crecer, por siempre joven, significa la palabra Wiñayhuayna. Entonces, años más tarde, un americano se llama Looney Thompson y hace estudios de la tierra. En la base encontró bastante polen de lo que es algodón. Siguiente nivel, encuentra unos tipos de ají, pero no de este valle. Mayormente todos los productos que encuentra es del norte. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? Que este lugar probablemente en tiempo de los incas era un centro de experimentación agrícola o han tratado de aclimatizar productos de otra zona acá. Al Cusco, al ser la capital, la metrópoli de los incas, necesitaban hacer uso de todos esos productos, pero en esos tiempos se les hacía muy complejo traer todos esos productos desde el norte. Entonces la idea de ellos era básicamente pues producir en este valle, ya que tenían bastante agua. Wiñayhuayna está conformado por más de 40 terrazas agrícolas de roca granítica, construidas en la ladera de la montaña. Las construcciones inferiores fueron para la población común, mientras que las estructuras superiores para la élite inca. Estas poseen finos labrados y conjuntos de ventanas con vistas al magnífico paisaje. Quiero volar como un cóndor, conocer todos los sitios arqueológicos incas. Este lugar es especialmente interesante no solamente por el aspecto escénico, sino por la configuración en que tenían terrazas experimentales, tenían sistemas de almacenaje, de oración, de vivienda. Es simple y sencillamente muy integral. Imaginen despertar un día aquí o hacer una ceremonia y tener esta vista con la cascada de fondo y un porteador descansando. La verdad es que este sitio tiene una magia única que creo que incluso podría superar a la de Machu Picchu. El estado de conservación, el hecho de que no haya tantos visitantes y el entorno en el que se encuentra realmente le da una magia única y especial. Lo hemos tenido para nosotros, hasta para tirarnos a descansar un rato. Mira la cantidad de casonas que tiene. Y estos lugares no están en las fotos típicas de los turistas que vienen a Perú, porque para llegar aquí hay que hacerlo caminando, haciendo el camino inca de 4 días. Es un privilegio, ¿sí o no? Oh, sí, eso es muy satisfactorio, vale cada centavo, cada sudor. La Casa del Inca es el conjunto de recintos mejor construidos y que fueron dedicados para el uso exclusivo de la máxima autoridad de Wiñayhuayna, probablemente el gobernante inca. Está constituido por patios, canales de agua, puertas y ventanas, que en la actualidad son habitadas por pequeñas golondrinas. ¿Es orquídea? Hay golondrinas anidando en las paredes de estas edificaciones, en las grietas dentro de las ventanales también. Ahí aprovechan cualquier hueco para hacer nido. Sí, hay polluelos. Los papás están llegando a darle alimento y les dan insectos, en este caso particular un mosco bastante grande. Miren, miren, aquí se ve la cascada, se ve muy bonita. El lugar de arriba lo conocemos como la parte religiosa. Ese templo lo llamamos como el templo del arco iris.
al contar con 7 diferentes ventanas y cada ventana hace referencia a un color del arco iris. Temporada de lluvias, que sería más o menos entre febrero y marzo, tenemos cataratas como 7, 8 y esas cataratas forman diferentes arcoíris. Para ellos el arcoíris representaba lo que es la fertilidad, la feminidad de la mujer. O sea, era muy importante, pues, y decidieron construir algo para ofrecer un culto. Básicamente es el último descubierto. Machu Picchu 1911 y este ya 1947. Se supo del lugar. Después que hicieron estudios fue en 1997 ya. Vamos a seguir explorando. Miren, vengan a por favor. Aquí seguramente había más de un piso, 2 pisos. Acá tenemos un piso, y acá sería el segundo piso. Vean, chicos, aquí está el sistema de irrigación, cómo caía el agua. Esta agua se podía utilizar entonces para regar acá. ¿Se imaginan el mundo sin el tomate, sin la quinoa, sin el aguacate o palta? Gracias a nuestros pueblos originarios de América tenemos muchas frutas y verduras domesticadas en el mundo, al conocimiento ancestral que ellos recibieron de otras culturas, porque el imperio inca era un conglomerado de culturas. Tuvieron control de muchos pueblos y etnias y absorbieron el conocimiento. Además fueron herederos de culturas pre-incas que han estado presentes en el Perú desde hace miles de años. ¡Qué hermosura! Vean esto. ¡Wow! Nos instalamos en el campamento de Huiña y Huayna, donde pasaremos nuestra última noche antes de intentar alcanzar Machu Picchu. Hermoso, ¿no? Impresionante. Parece que va a llover, así que vamos a meternos en nuestras carpas. Y también hay mosquitos. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué haces, Timotea? Limón. Limón. Estoy preparando la comida. Todo bien, todo bien. ¿Qué haces? Concentrado en cocina, papu. Es papa, potatoes. Una causa rellena al estilo Cusco. ¿La causa de qué parte de Perú? Norte. Hecho básicamente con papa y en algunas veces le ponen relleno de pescado, pollo, carne, rocoto, aguacate también. Y acá tenemos ceviche, mi platillo favorito de Perú, ceviche de mango. Y lomo saltado, también le encanta mucho a la gente el lomo saltado. Tras la cena tuvimos una despedida para agradecer a los cocineros y porteadores que nos ayudaron en la travesía de 4 días por el camino Inca hacia Machu Picchu. Nos vamos a despedir de estos muchachos. El último momento en que los vamos a ver así, unidos a todos, vestidos así como están ahorita de chef, de mozo. Mañana ellos muy temprano estarán partiendo a este lugar porque de ahí tienen que correr, ¿no? A chapar el tren. Son casi como 700 porteadores que hacen el camino Inca diario. Si hubiéramos llevado todas nuestras comidas, nuestras tiendas de campaña por nuestra cuenta, hubiera sido algo mucho más difícil, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a la altura, no conocemos los caminos, y la verdad es de que el que nos hayan ayudado con eso es un gran apoyo y se agradece enormemente de corazón. Y la sonrisa, ¿no?, que ellos tenían. La mejor disposición de actitud. No me imaginaba un servicio tan espectacular y se los agradezco mucho. Esta experiencia fue inigualable y pues muchas gracias, realmente fue único esto. Esa armonía que se ve entre ustedes también transmite tranquilidad a nosotros. Felicidades por la unión de equipo que tienen. ¡Bravo! ¡Bravo! Feliz viaje a Machu Picchu, que mañana lo disfruten y que lleven un buen recuerdo a sus países. Muchas gracias. Gracias.
Dormimos temprano para despertar a las 3 de la mañana, mentalizados a ser los primeros en llegar a Machu Picchu. Son las 3 de la mañana y apenas vamos a despertar para empezar la caminata. Vamos a esperar 2 horas en el punto de control de ingreso a Machu Picchu para ser los primeros a ver el amanecer desde la Puerta del Sol. ¿Escuchan? Está lloviendo. Vamos a esperar bajo la lluvia. Estamos haciendo fila porque ya van a abrir la puerta y somos el primer equipo. Somos el primer grupo y somos latinos, de los pocos que hay. De estos 4 días hemos visto puros extranjeros. Ojalá que más gente de América Latina se atreva a conocer el camino Inca. En el cuarto día del camino Inca realizaremos el sueño de conocer Machu Picchu. El último tramo es caminar hacia el Inti Punku, también conocido como la Puerta del Sol, la entrada oficial a Machu Picchu. ¡Vamos corriendo! A llegar a la Puerta del Sol. Y está lloviendo. ¿Cómo vas? Muy bien, acostumbrado a la altura. Por México y Perú hay que agarrarle a todos los extranjeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy rico, la vista, aún con neblina, qué hermoso. Está impresionante. Es una llegada épica al Cerro de Machu Picchu. Vean acá. Allá se van nuestros porteadores. Se escucha el tren, el más temprano, y es el que lo lleva de regreso a casa. Qué paisaje, entre nubes. Vamos muy bien, sorprendido de que pueda correr en la altura. Un puesto de vigilancia, de control, de descanso. Mucha seguridad. La ventaja de ser los primeros es que no se va a hacer el cuello de botella, porque aquí como es muy angosto el camino, es difícil rebasar. Ahorita estamos rodeando por la ladera a la montaña Intipata, pero ya en 5 o 6 minutos vamos a llegar a la montaña de Machu Picchu. Vean qué bello el lecho. Está súper empinado. Son solamente 3 kilómetros hacia la Puerta del Sol. Esa es la parte más empinada. Le conocen como el Gringo Killer. Lo bueno es que al ser mexicanos pues no nos va a suceder nada. Las gradas de la muerte. Allá se ve la meta. Estamos llegando, empapados, pero felices. Ay no, está todo nublado. Ojalá que se despegue, por favor. Virgen de Guadalupe, ayúdanos. Pagamos tanto dinero para tener esta vista de Machu Picchu, no se puede. Nos encontramos en el Inti Punku, que vendría a ser la entrada principal a lo que es Machu Picchu. Estamos más o menos a 2 kilómetros de distancia. El 100% de las personas que hacían ingreso a Machu Picchu tenían que pasar por acá. Acá básicamente un puesto de control para ver quién pasa, quién no pasa adentro. ¿Y por qué Inti Punku? La Puerta del Sol. Inti, Sol, sí. Puerta Punku, que sería el Inti Punku. La Puerta del Sol, desde los incas creían en el sol, ¿no? Entonces esta sería la puerta donde ingresan a un lugar sagrado dedicado básicamente al sol. No tienes ventanas, no tienes reloj solar, ni un lugar donde hacer sacrificios o ver solsticios, nada. Básicamente fue la puerta principal. Fuimos los primeros. Todo el mundo de otros países, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Noruega y México, número 1 en llegar a la Puerta del Sol. 4 días de caminata para llegar a esta meta en el camino Inca.
más de 40 kilómetros recorridos con varios miles de metros de desnivel, subidas y bajadas en los Andes. Somos el número 1, México número 1. México y Perú unidos. ¿Qué tal? Número 1 en el camino Inca. ¡Qué vista! Wow, la vista es sorprendente, no puedo ver nada, pero de todos modos es muy lindo y el reto se logró y eso es muy importante. Entonces, mira, se está aclarando, ya se ve el valle, ya se ve el río, ya se ve la carretera. Aguascalientes, pueblos ahí atrás. No lo puedo creer, ya lo tenemos aquí enfrente, se está despejando, sirvió nuestras plegarias a la Virgen de Guadalupe. Allá tenemos de fondo la ciudadela de Machu Picchu, muy 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 bello. Y acá todo el cañón. Ya se ve un poco y pues a ver qué pasa. Wow, se ve Machu Picchu, es enorme. Pasamos por una roca a la cual los caminantes le dejan hojas de coca para pedir permiso a la Pachamama de entrar a Machu Picchu. Aquí las personas dejaron la hoja de coca para pedir permiso para entrar, es como una ofrenda a la Pachamama. Aquí tenemos la entrada de Machu Picchu, ahí está la caseta, en donde tienes que enseñar tu ticket, pero nosotros entramos como reyes, por la Puerta del Sol. ¡Lo logramos! Más de 40 kilómetros. Lamentablemente no dejaba de llover. Sería el colmo si continúan las lluvias. Se volvió a nublar. Expectativas. Realidad. Pagamos muchos dólares para estar aquí. Vean la vista de Machu Picchu. Por favor, Virgen de Guadalupe, dioses incas. Estamos tristes. Sigue lloviendo, el panorama es desalentador. Ay, 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 qué tristeza. Hay gente que viene de diferentes partes del mundo, desde miles de kilómetros viajan para conocer Machu Picchu y que les toque hace un día. Ojalá que se abra, por favor. Pague $700. Machu Picchu posee un clima templado e inestable, generalmente lluvioso de noviembre a abril, así que la mejor época para hacer el camino Inca es en la temporada seca de mayo a septiembre. El clima es más agradable y hay menos lluvias. Pero como siempre intentamos traer las mejores historias. No importa que esté lloviendo ahora, vamos a regresar para conocer esta gran ciudad. El santuario histórico de Machu Picchu se encuentra en la cordillera del Vilcabamba, a una altitud aproximada de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Rodeada por majestuosas montañas y construida a orillas de imponentes acantilados, esta obra de ingeniería fue construida en la primera mitad del siglo XV en la cúspide del Imperio Inca. Por su inconmensurable valor para la humanidad, la UNESCO catalogó a Machu Picchu como un patrimonio cultural y natural de la humanidad. Además, fue declarado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Se cree que el Inca Pachacútec, al quedar admirado de la espectacular geografía, fue quien ordenó construir la ciudadela de Machu Picchu. La ubicación es estratégica, pues colindaba con el Antisuyo,
los límites del imperio con la selva. Para la edificación de esta magnífica obra participaron especialistas en arquitectura, ingeniería y astronomía. Sin duda requirieron de una gran cantidad de mano de obra. La ciudad habría estado formada por personas provenientes de distintas partes del imperio. En su época de esplendor se estima que vivieron cerca de 1000 personas. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, mientras que la nobleza hacía ritos religiosos. La ciudad era autosostenible, es decir, los pobladores fabricaban sus propias prendas de vestir y se alimentaban de lo que cultivaban en las múltiples terrazas que rodean a Machu Picchu. Machu Picchu fue un punto clave en las guerras de rebelión en contra de los invasores españoles. Muchos de los habitantes permanecieron en la ciudadela cultivando la tierra para abastecer a los defensores del Vilcabamba. Con la captura de Túpac Amaru, el último monarca inca, termina la resistencia de los rebeldes del Vilcabamba. La mayoría de la población de Machu Picchu abandona la ciudad, por lo cual la densa vegetación comienza a esconder lentamente estos últimos refugios que acogieron a los valerosos guerreros que lucharon fervientemente para salvar la tierra de sus ancestros.